Este es el ministerio de David Powson y estás escuchando Jesús, las 7 maravillas de su historia. Esta charla en 10 partes cubre lo que dice la Biblia sobre Jesús, quién era, por qué vino y qué podemos esperar cuando regrese. Según la sección media del Credo de los Apóstoles, David cubre los hechos fundamentales en los que se basa la fe cristiana. Parte 5, su entierro. Permítanme comenzar conectándome con anoche, si estuvieron aquí, leyendo los primeros 3 versículos de Corintios, 1 Corintios 15. Ahora, hermanos, les quiero recordar del Evangelio que les predico, el cual recibieron y en el cual se han mantenido firmes. Por este Evangelio son salvos si se aferran firmemente a la palabra que les predico. De lo contrario, han creído en vano. Ahora se dan cuenta que uno de los hechos fundamentales del Evangelio al que debemos aferrarnos y por el cual somos salvos es que Jesús fue sepultado. No solo murió y resucitó, sino que fue sepultado en el medio. Y muy pocos cristianos piensan en el entierro de Jesús como un hecho de fe. Y es un hecho de fe. Decimos, creo que fue sepultado. Parece un poco extraño. ¿Cómo afecta eso a nuestra fe? ¿Y si no hubiera sido sepultado? ¿Eso realmente habría algún cambio para nuestra fe? Bueno, el hecho es que Jesús casi no fue enterrado. De hecho, nadie que era crucificado en esos días era enterrado. Eso era para quitar cualquier dignidad post-mortem al cadáver. Es correcto y digno enterrar a alguien que ha muerto, y simplemente tirar el cuerpo es tratarlo con desprecio. Pero eso es lo que les pasaba a todos los que fueron crucificados en aquellos días. Sus cuerpos eran arrojados y tirados al basurero de la ciudad, que estaba en el valle de Hinnom, en el lado sur de Jerusalén. Es un valle muy profundo, tan profundo que el sol no llega al fondo, y era utilizado como vertedero de basura de la ciudad de Jerusalén, incluso para sus aguas residuales. La puerta en el lado sur de la ciudad vieja todavía se llama la puerta del estiércol, porque sacaban todas las aguas residuales y las arrojaban ahí a un valle profundo, el valle de Hinnom. El valle de Hinnom en hebreo es Gehenna. Y cuando Jesús quiso una imagen del infierno que fuera significativa para aquellos a quienes estaba enseñando, la llamó Gehenna, o el valle de Hinnom, que todos conocían. Es donde tiraban toda su basura. Toda la comida en desuso era arrojada allí. Todo lo que era inútil para ellos era arrojado en ese valle. Esa es la imagen que tenemos de lo que Jesús estaba hablando. El infierno es el basurero de Dios, el vertedero. Y ahí es donde se deshace de los seres humanos inútiles. Cuando uno tiene algo, por ejemplo, de caucho y se ha estropeado, lo tira, ya sea una cubierta de algo, de auto o algo así, ya no sirve, entonces lo tiran a la basura. La Biblia nunca dice que Dios envía al infierno a alguien, siempre dice que los arroja, los tira al infierno. Eso es lo que se hace con la basura. La tiras, no la colocas, la tiras. Y cuando fui por primera vez a Jerusalén, el valle de Hinnom, todavía era para la basura.
y salía un humo azul de él y decidí bajar al valle para ver cómo era realmente y olía a azufre y a huevo podrido. Y pude ver los restos de comida podrida y toda la basura que había expulsado la ciudad. Todavía era así en 1960. Ahora no lo van a ver así. Lo han ajardinado y se ha convertido en un paseo para los novios, donde todos los jóvenes israelíes van a cortejar. Es un hermoso jardín y hay incluso un teatro al aire libre ahí, a donde prediqué. Y recuerdo haber dicho cuando prediqué ahí, esta es la primera vez que predico en el infierno y no quiero volver a hacerlo. Y nunca regresé. Pero ese era el valle de Hinnom, y ese era el valle con sus lados de acantilados, donde Judas intentó colgarse de un árbol y la cuerda se rompió y su cuerpo cayó y sus entrañas brotaron en el fondo. Y ahí es donde quedó su cuerpo entre toda la basura apestosa. Y ahí es donde solían arrojar todos los cadáveres de cualquiera que hubiera sido crucificado. Y el cuerpo de Jesús se habría unido al cuerpo de Judas, en lo que todavía se llama Aceldama, el campo de sangre. Y ese habría sido el destino del cuerpo de Jesús. Pero cuando el Consejo Judío del Sanedrín, de 70 líderes judíos, condenaron a muerte a Jesús, hubo 2 hombres en ese cuerpo que se abstuvieron de votar. Y se les llama los creyentes secretos en Jesús. Y uno era Nicodemo, el hombre que vino a Jesús por la noche unos meses antes, y el otro era un hombre llamado José de Arimatea, y era un hombre rico que tenía un jardín justo afuera de la muralla de la ciudad, y ese jardín estaba respaldado contra un acantilado, y en ese acantilado había excavado una tumba magnífica para sí mismo, siendo él un hombre rico. Y él y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo ungieron con 75 libras de especias. Y es así como lo hicieron. Un cadáver era envuelto en 2 piezas de lino. Uno era una tira muy larga de lino, de varios metros de largo, y que se envolvía alrededor del cuerpo, desde los pies hasta el pecho. Y se detenía por aquí. Y luego tomaban una tira más pequeña de lino y lo envolvían alrededor de la cabeza, desde la frente hacia arriba. Así que, si pueden imaginarse una especie de turbante aquí arriba y luego esta tela interminable por aquí abajo. Y mientras lo envolvían, rociaban especias, ya sea para retrasar la corrupción o para superar el olor de la corrupción. No lo sé. Y así se pueden imaginar un cadáver envuelto hasta aquí y luego envuelto desde abajo hasta la cara y los hombros quedaban desnudos. Es por eso que encontramos más adelante, cuando hablamos de la resurrección, que la ropa todavía estaba envuelta alrededor del cuerpo, pero no había ningún cuerpo en ella. Y el turbante estaba envuelto en un lugar aparte. Todos estos detalles profundos son tan vívidos porque son el resultado de testigos presenciales que vieron todo. Ese valle profundo y oscuro era un lugar horrible. En la historia, durante el malvado rey Manasés, era un lugar de adoración a un dios pagano, Moloch. Y Manasés, el rey judío, quedó metido en ese culto pagano, y una de sus prácticas detestables era matar bebés como sacrificios a Moloch, y Manasés mató a su propio hijo en ese valle, como sacrificio a Moloch. Jeremías estuvo en ese valle. En un momento Dios le dijo que fuera y mirara al alfarero en Hinnom, y era un alfarero cuya casa estaba al borde del barranco,
Y Jeremías fue a la casa del alfarero y lo vio trabajando en arcilla, en un torno, y tomó un trozo de arcilla y lo puso al torno y trató de convertirlo en un hermoso jarrón. Un jarrón delicado y lindo. Pero la arcilla no corría entre sus manos. Tal vez no estaba lo suficientemente húmeda y tenía la consistencia incorrecta, así que no funcionó de acuerdo con lo que el alfarero quería hacer. Así que el alfarero tomó la arcilla, la volvió a formar un bulto y le arrojó la rueda y luego la convirtió en una vasija tosca y gruesa para la cocina, en lugar de un hermoso jarrón. Se convirtió en un utensilio de cocina casi feo. Y lo sacó del torno y Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, ¿te diste cuenta de la elección del alfarero? ¿Quién fue responsable de la forma que tenía la arcilla? Ahora cantamos canciones nosotros. Tú eres el alfarero, nosotros somos la arcilla. Como si fuera toda la decisión del alfarero. No lo era. La arcilla fue la que decidió en qué tipo de utensilio se convertiría. Esa es la lección. Estoy vinculando eso también con algunas de las cosas que ya les he dicho. No somos solo arcilla para Dios. Y Él no simplemente nos hace lo que quiere que seamos. Si corremos en sus manos y somos el tipo correcto de arcilla, Él nos convertirá en personas hermosas. Si no le permitimos que nos haga lo que quiere que seamos, nos convertirá en personas feas. Él quiere crear. Lean esto en Jeremías 18. Él quiere crear gente hermosa. Jarrones hermosos que contendrán su misericordia. Pero si no, se convertirán en lo que Él quiere que hagan. Él los convierte en vasijas toscas, llenas de su justicia. De una forma u otra, el alfarero te usará. Pero es tu decisión si te usa como un hermoso jarrón, lleno de su misericordia, o una vasija fea llena de su juicio. Al día siguiente le dijeron a Jeremías que regresara a la casa del alfarero, y él regresó, y la vasija esta vez estaba tan dura que no se podía moldear en nada más. El sol la había secado, era dura y quebradiza. Y el alfarero realmente la agarró, la rompió en pedazos y la tiró los pedazos al valle de Hinnom. Esa es una imagen de lo que Dios le hará a cada ser humano. Si se lo permiten, les hará un hermoso jarrón lleno de su misericordia. Pero si no corren en sus manos y no dejan que el alfarero haga lo que él quiere, él los convertirá en un tosco recipiente de su juicio. Y luego, cuando se hayan vuelto demasiado duros, será demasiado tarde para cambiarlos y serán arrojados al infierno. El infierno es el basurero de Dios, para la gente inútil, a la que ya no puede usar para nada. Eso para mí es el horror del infierno. Personas que perecieron, que ya no sirven para el propósito para el cual Dios los hizo. Y el infierno es donde son arrojados por Dios. Y pensar que Jesús vino a ayudarnos a evitar ese destino terrible. Bueno, eso es Hinnom, y ese es el valle donde tiraban los cadáveres de las víctimas crucificadas. Entre toda la basura, y cuando bajé a ese valle, el hedor y el humo y los gusanos, comiéndose la comida vieja, era el lugar más espantoso que se puedan imaginar. Y realmente lamento que no lo dejaran así, para que los turistas pudieran ir. Pero los turistas nunca son llevados a ese valle. Y está a solo unos pocos cientos de metros fuera de la ciudad de Jerusalén.
Y nunca te das cuenta mientras estás en Jerusalén porque es tan profundo que tienes que ir directo al borde y mirar hacia abajo para verlo. ¿Cuántos de ustedes han estado para ver ese valle de Hinnom? Bueno, alrededor de media docena de ustedes. No me sorprende. ¿Cuántos de ustedes han estado en Israel? Son muchos de ustedes. ¿Ven lo que quiero decir? No los llevaron a verlo. Y no les contaron sobre eso porque no es algo lindo, no es algo bonito de la historia de Israel. Así que Jesús casi no fue enterrado, pero José de Arimatea, que tenía esa tumba excavada en la roca, dijo que podía quedarse en su tumba. Casi estaba tratando de compensar el hecho de que se había abstenido en la votación, cuando Jesús fue condenado a muerte. Entonces él y Nicodemo llevaron el cuerpo. Hubo una especie de funeral. Llevaron el cuerpo desde la cruz. Tuvieron el permiso para hacerlo. Y luego lo envolvieron en ropa de lino, con las especias en el medio. Y pusieron el cuerpo en la tumba. Luego hicieron rodar una gran piedra a través de la entrada de la tumba. Esa piedra probablemente pesaba entre 2 y 3 toneladas. Y según uno de los primeros manuscritos del Evangelio, se necesitaron 20 hombres para colocarla en el lugar que querían. Para asegurarse que quedara ahí. Y querían estar seguros de que permaneciera así. Por eso Jesús fue enterrado en esa tumba. 600 años antes, Isaías había dicho sobre el siervo sufriente que moriría por los pecados del pueblo. Querían su tumba con los malvados y con los ricos en su muerte. Es una frase desconcertante para estar en medio de esa profecía. Habría hecho su tumba con los malvados, pero se hizo su tumba con los ricos en su muerte. Y fue enterrado en una tumba soberbia. Tengo 80% de certeza de que la tumba del jardín es esa tumba. No puedo ser absolutamente dogmático. La iglesia del Santo Sepulcro también dice ser parte de la tumba de Jesús. Pero cuando ves lo que se llama la tumba del jardín, todo encaja. Fue un militar cristiano que se alojaba en una casa en el muro norte de Jerusalén, que miró por la mañana y vio una colina enfrente que parecía una calavera gigantesca, con cuencas para los ojos, una cuenca para la nariz y una boca sonriente, y pensó que se parecía al Gólgota, el lugar de la calavera, y dijo que si está en algún lugar cerca habrá una tumba, y consiguió que algunos soldados le ayudaran a cavar entre 16 pies de basura y encontraron la entrada a la tumba, y ahora es el lugar más hermoso. Si no es el lugar real, se siente como el lugar real. Hay un hermoso jardín ahí, y puedes entrar a la tumba, y lo interesante es que era obviamente una tumba familiar, con 2 camas largas de piedra a cada lado, y una cama más corta al final. Y la tumba más larga, la cama larga en el lado izquierdo, ha sido apresuradamente ahondada para hacerla más larga. Y hay un poco de desconchado muy tosco en el extremo de los pies, como si originalmente hubiera sido tallada para una longitud de una cierta persona y luego tuviera que usarse con prisa para una persona más alta. Otra vez eso parece indicar un funeral muy apresurado porque es muy rápido. Y lamentablemente está hecho mal, pero ahí estamos. Donde quiera que esté, eso realmente no importa. Ha resucitado. Y eso es lo que importa. Sin embargo, simplemente eso lo hace muy real. Y creo que cualquiera que haya estado en la tumba del jardín ha tenido una experiencia conmovedora.
Bueno, ¿qué significa esto? Tuvo un funeral. Normalmente el cuerpo habría sido lavado, pero no hubo tiempo para eso. En realidad fue envuelto por estos dos hombres. Algunas semanas antes, una amiga muy devota de Jesús, una mujer, había roto un frasco de perfume precioso y lo derramó sobre Jesús. Y él había dicho, no la critiquen, porque Judas, el Iscariote, dijo que el dinero habría ayudado a los pobres y ella lo había desperdiciado. Y Jesús dijo, no, ella me ungió de antemano para mi entierro. Y ella ha sido recordada por eso desde entonces. De alguna manera ella pidió que él no tendría un funeral apropiado. Y ella estaba decidida. Tal vez fue porque se había sentado a sus pies y lo escuchó. Y Jesús le había dicho lo que le iba a pasar. Y ella sabía que él no tendría un entierro decente. Y ella lo había hecho de todos modos como un acto de amor de antemano. Bueno, todo esto había sucedido en Betania, unas semanas antes. Y cuando las mujeres finalmente llegaron a la tumba el domingo de Pascua, descubrieron que era demasiado tarde y habían traído más especias, habían traído más cosas para cuidar el cuerpo y no había nada. Bueno, es sobre el entierro que quiero hablarles, porque el entierro es vital para nuestra fe. Otra cosa, las autoridades no se conformaron con una piedra de 3 toneladas sobre la entrada. Estaban preocupados. Él predijo que después de 3 días volvería a estar vivo. En el mismo momento, las mismas predicciones, cuando dijo que sería entregado a los gentiles y crucificado. En realidad él sabía que se burlarían de él primero y les dijo esto a sus discípulos, pero dijo, después de 3 días volveré con ustedes. Y ellos lo sabían. Entonces los judíos fueron a las autoridades romanas y les dijeron, ¿podrían por favor poner una guardia contra la tumba? No les preocupaba que resucitaría entre los muertos, no lo creían. Lo que les preocupaba era que los discípulos no irrumpieran en la tumba, robaran el cuerpo y luego fingiesen que estaba vivo otra vez, lo que podría haber causado aún más problemas. Así que no solo lo metieron en una tumba y lo sellaron con una piedra grande, esa piedra fue sellada y luego soldados armados estuvieron ahí durante 3 días completos después de que lo colocaron, por lo que parecía bastante definitivo. De hecho, lo primero que podemos decir sobre el entierro es que significaba que Jesús estaba realmente muerto. Si hubiera habido incluso un indicio de vida mientras llevaban el cuerpo y lo ungieron y lo envolvieron y lo pusieron en la tumba, si hubiera habido un indicio de vida, hubieran tratado de recuperar su vida. Pero realmente estaba muerto. Cuando manipulas un cadáver y haces todo eso con él, sabes que la persona está muerta y ya está entrando en rigor mortis. Entonces el hecho de que fue enterrado y que su cuerpo fue manipulado cuando estaba frío y estaba muerto, significa que no había ningún signo de vida. Y luego ponerlo en la tumba y rodar una piedra para impedir que saliera significa que estaban convencidos de que estaba más allá de toda esperanza. Y eso es importante, que realmente estaba muerto. Incluso hoy en día a la gente se le ocurren teorías de que solo se había desmayado en la cruz, que lo habían azotado hasta dejarlo 1 centímetro de su vida, no había comido nada desde la última cena y lo habían tratado de manera abominable, lo habían clavado en la madera, atravesado con una lanza por dentro y aún hoy la gente dice que en realidad no murió, solo se desmayó y se recuperó en el fresco de la tumba. Es sorprendente lo desesperada que está la gente por demostrar que la historia no es cierta. La segunda cosa acerca de un entierro es que es definitivo.
Como pastor, tuve muchas ocasiones en las que un esposo había muerto y yo iba a visitar a la viuda a la casa. Y ella siempre hablaba de su esposo en el tiempo presente y decía, mi esposo está en la sala del frente, ¿le gustaría verlo? Y yo iba con ella a la sala del frente y ahí yacía acostado. Y ella le acariciaba el cabello, hacía que la almohada fuera más cómoda para él, como si simplemente estuviese dormido, y usaba este tiempo presente. Él está en la habitación del frente. No es su cuerpo, sino él. Pero me di cuenta de que cuando teníamos el funeral y nos llevábamos el cuerpo del marido y lo enterrábamos, para que ella nunca volviera a verlo, luego ella cambiaba el tiempo de su conversación al tiempo pasado. Y como teníamos normalmente una cena después del funeral en Inglaterra, durante la comida ella decía, mi esposo era un muy buen hombre. Mi esposo era un buen esposo para mí y un buen padre para los niños. Ella cambió el tiempo de decir es a era, y lo que ha cambiado no es su muerte, sino su entierro. Y el entierro de alguna manera se convierte en el adiós final, siempre y cuando todavía puedas ver el cuerpo. Tienes esta ilusión en el sentido de que Él todavía está contigo. Pero una vez que el cuerpo ha sido puesto fuera de la vista, para no ser visto nunca más, aceptan que eso es definitivo. Ese es el final. Incluso he conocido a viudas que intentan resucitar a sus maridos de entre los muertos mientras él estaba todavía, mientras su cuerpo todavía estaba con ellas. Pero nunca lo intentan después de que lo entierran. Eso lo resuelve. No solo es una persona realmente muerta, sino que está muerta y enterrada. Termina, nadie lo volverá a ver. Ese es el fin de ese hombre. Y eso es lo que significa el entierro humanamente hablando. Debería haber sido el final de la historia de Jesús. Pero veremos en la segunda charla de hoy que no lo fue. También significaba que él estaba fuera del alcance de la gente para hacer cualquier cosa, incluso con el cuerpo. No podía ser alcanzado. El hombre no podía hacer nada más por Jesús a partir de ese punto. El entierro lo ponía más allá del alcance. Solo hay una persona en el universo que podría hacer algo por él ahora, y ese es Dios. Y así es como en la oscuridad del útero al principio, Dios creó un espermatozoide masculino que fecundó el óvulo de María y produjo al Jesús humano. Ahora Dios, en la oscuridad de la tumba, iba a hacer un milagro asombroso. Los hizo ambos fuera de la vista de las personas y fuera del alcance de las personas. Pero iba a hacer otro milagro de creación. En la próxima charla les voy a señalar que la Biblia no dice que Jesús se levantó de entre los muertos. Dice que Dios lo resucitó de entre los muertos. Él estaba fuera del alcance del hombre. Solo Dios podía hacer algo dentro de esa tumba, porque solo Dios podía entrar en esa tumba. Y Él hizo ese maravilloso milagro. Pero cuando la tumba se abriera de nuevo, ya sería demasiado tarde. Solo una persona en todo el universo. Ahora vayamos a algo más. La pregunta más importante es ¿cuánto tiempo estuvo enterrado Jesús? Puede ahora que le suene una pregunta simple, pero el problema es que no hay respuestas contradictorias en las Escrituras. Una dice que Jesús mismo dijo que estaría 3 días y 3 noches en la tumba. No puedes hacer que eso entre el viernes por la tarde y el domingo por la mañana.
¿Cuántos de ustedes han estado preocupados por eso? ¿Cuántos se han preguntado cómo es posible que eso pueda encajar? Jesús mismo lo dijo. Así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, aún así, el Hijo del Hombre estará en el corazón en la tierra. Pero eso es imposible del viernes al domingo. Y entonces, si fueran 3 días y 3 noches en la tumba, ¿cómo pudo resucitar al tercer día? Y sin embargo, encuentras esa afirmación en los evangelios. Al tercer día resucitó. Entonces parece una contradicción. Y se puede resolver, y quiero resolverla. Se los presento porque creo que cada contradicción en las Escrituras puede resolverse conociendo un poco más de las verdades. Les he dado una hoja de papel y de ahora en adelante voy a hablar de ese documento. Esto es simplemente para demostrarle la veracidad de la palabra de Dios con respecto a su entierro. Pero es importante. Y hay 2 claves para resolver estas contradicciones. Una clave es que el tiempo hebreo y el tiempo romano son diferentes. Los hebreos contaban un día de atardecer a atardecer, de 6 p.m. a 6 p.m. Y por lo tanto, todo su día consistía en noche y luego día. Nosotros no pensamos así porque hemos seguido el sistema romano de tiempo desde la medianoche hasta la medianoche. Y hablamos de un día completo como un día y una noche, mientras que los hebreos decían una noche y un día. Los hebreos basan su tiempo en Génesis 1 y noten que hubo una tarde y una mañana al primer día, y que la tierra comenzó en tinieblas y se hizo luz. Y así los hebreos pensaron en el camino de Dios, en la forma de Dios. Y el atardecer a las 6 p.m. comenzaron a las 12 horas de oscuridad y las tinieblas, y fue seguido por la luz por 12 horas. Noche y día, tarde y mañana, oscuridad y luz. Mientras que nosotros pensamos todo lo contrario, pensamos en un día como el día seguido por la noche, la luz seguida por la oscuridad. Luego, por el cálculo hebreo, él estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Y según el cálculo romano, resucitó al tercer día. Y así es como se resuelve esa parte. Pero la otra clave que necesitamos saber es que Jesús no murió un viernes y de repente todo se libera. Murió un miércoles. Un miércoles por la tarde, a las 3 de la tarde. ¿Dónde entonces adquirió la iglesia esta tradición tan fuerte de que murió un viernes? Tanto que lo llamaron el Viernes Santo, que luego se convirtió en Viernes Santo, y los buenos católicos no comen carne un viernes y solo comen pescado. ¿De dónde salió tal idea? Bien, esa idea simplemente, escuchen atentamente y síganme. Él murió a las 3 y lo tuvieron que enterrar a las 6 porque a las 6 empezaba el Sabbat. Esto fue porque la gente dice, bueno, si a las 6 empieza el Sabbat, eso debe haber sido sábado, así que murió el viernes por la tarde. Y de alguna manera eso atrapó la mente de todos los cristianos y piensan de esa manera. Pero de hecho, si leen el Evangelio de Juan, si quieren el número de capítulo y el versículo, que muy rara vez les doy, pero los voy a ayudar esta mañana, es el 19, el versículo 30. Y encontrarán que dice, ese Sabbat era un Sabbat especial, lo que llamaban un gran Sabbat, no era el día viernes. Y el gran Sabbat comenzaba la Pascua. La Pascua comenzaba con un Sabbat especial.
donde nadie trabajaba. Y ese sábado podía ser cualquier día de la semana. Ahora, un poco más de información para ustedes que los hará pensar. Es que Jesús no nació en el año 0. Quien pensó en nuestro calendario cometió un error. Nació 4 años antes, en el año 4 antes de Cristo. 4 años antes de que Cristo naciera. Cristo nació. Y desafortunadamente ese error persiste en nuestro calendario. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando nació, Herodes todavía estaba vivo, así que sabemos que nació antes. Sabemos que murió a los 33 años. Si sumas 33 a 4 antes de Cristo, llegas a 29 después de Cristo. ¿Están conmigo todavía? Y en el 29 después de Cristo, el Sabbat de Pascua fue un jueves. Sabemos eso. Y Jesús, si Jesús murió en el 29, como todo parece indicar, entonces la Pascua comenzó en jueves y el miércoles fue cuando mataron el Cordero Pascual a las 3 de la tarde. Así que ahora todo encaja perfectamente. Jesús murió el miércoles por la tarde, a las 3 de la tarde. Así que puse eso en su cuadro, y un pequeño diamante, un diamante negro que dice crucificado a las 9 de la mañana, murió a las 3 p.m. y fue sepultado por la puesta del sol. Y luego, mirando la parte superior del gráfico, el primer día de Pascua comenzó con el sábado especial de Juan 19:31, y luego hubo una noche, un día, noche 2, día 2, noche 3, día 3, y en hebreo estuvo exactamente como dijo: 3 días y 3 noches en la tumba. Pero noten que podía levantarse en cualquier momento después de las 6 p.m. del sábado, porque era entonces cuando comenzaba el primer día de la semana para el judío. No comenzaba para el romano, pero sí para el judío. Pero entonces, de nuevo, todo señala de que él se levantó entre las 6 p.m. y la medianoche del sábado. Si resucitó entonces, resucitó el primer día de la semana para el judío. Pero el tercer día después de morir, de acuerdo al romano. Una vez más comenzamos a ver una conciliación de todas las diferentes referencias. Y si murió un miércoles a las 3 y resucitó entre las 6 p.m. y la medianoche de un sábado, todo encaja, como un guante. Pero ya saben, de alguna manera pensamos que solo se levantó a tiempo para el culto del domingo a la mañana, a las 10. Pero cuando la mujer llegó a la tumba, antes del amanecer, ya estaba vacía. Había estado vacía durante algunas horas. Así que ya ven cómo encaja todo. Ahora, francamente, no acepta la salvación en absoluto en qué día murió, pero sí afecta tu salvación en qué día resucitó, como veremos en la próxima charla. Así que pueden descartar mi teoría si quieren, pero para mí es importante que cuando nos encontramos con algo en las Escrituras que no encaja, lo pensemos detenidamente hasta que encaje. Y cuando descubrimos que sí encaja, es bastante emocionante. Así que respondimos a la pregunta de cuánto tiempo estuvo en la tumba, pero hay una pregunta mucho más importante que hacerse. Y esa pregunta es fundamental sobre su entierro. Y es, ¿dónde estaba él mientras su cuerpo estaba en la tumba? ¿Y él dónde estaba? Esa es una pregunta muy importante, porque lo que la muerte hace por nosotros es lo que separa nuestro cuerpo de nuestro espíritu, y nuestro espíritu continúa. El cuerpo de John Brown yace en la tumba,
el cuerpo de John Brown yace pudriéndose en la tumba. El cuerpo de John Brown está pudriéndose en la tumba, pero su alma continúa marchando. Ahora, eso es lo que sucede al morir. Dejas tu cuerpo atrás y tu espíritu continúa. ¿Pero dónde va? ¿Y dónde fue Jesús? ¿Dónde estaba él mismo? Dejó su cuerpo en la tumba, envuelto, pero ¿dónde estaba él? Y saben, tenemos la respuesta en la Biblia, una respuesta simple y sencilla. Y no puedo creer cuántos cristianos no lo creen y cómo discuten al respecto. Y cómo discuten teológicamente acerca de ello. Y producen diferentes doctrinas. Y tengo que decir que el credo de los apóstoles, que ellos seguían, se equivocó. Sufrió bajo el poder de Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Y los cristianos han estado diciendo eso durante siglos. Sabemos que no subió al cielo. No estuvo al cielo durante otros 2 meses, pero ¿a dónde fue entre su muerte y su resurrección? Y el credo dice que fue al infierno. Y eso ha producido gran cantidad de doctrinas, especialmente en las iglesias ortodoxas orientales. Todas las iglesias orientales creen que fue al infierno y que abrió las puertas del infierno y dejó salir a todos. Se llama el vaciamiento del infierno y lo enseñan a toda su gente. Pero no se enseña en absoluto en la iglesia occidental. Pero aún así se creía en la Edad Media que fue al infierno. Y me temo que eso apareció nuevamente en las enseñanzas de algunas personas de fe en la televisión, de que descendió al infierno después de morir e hizo expiación en el infierno por nosotros. Pero yo trato de enseñarles. ¿Fue ayer o anteayer que Jesús estuvo en el infierno durante las últimas 3 horas de su vida en la cruz? Fue entonces cuando fue al infierno. Y fue cuando aprobó el infierno por nosotros, en la oscuridad, cuando tenía sed, que estaba solo y sin Dios. Eso era el infierno. Y Jesús descendió espiritualmente al infierno antes de morir, no después. Lo que el credo de los apóstoles debería haber dicho, pero no lo hizo, fue que descendió al Hades. Desafortunadamente, la mayoría de la gente piensa que son el mismo lugar. Hades es la palabra griega para el mundo de espíritus difuntos. Y eso es todo. No es un mal lugar, no es un buen lugar, es simplemente a donde van los muertos, a donde van los espíritus cuando dejan su cuerpo atrás. La antigua palabra hebrea para Hades era Sheol. Y el Sheol nuevamente era simplemente el mundo de los espíritus difuntos, las personas que ya habían muerto allí. Los espíritus estaban en Sheol, sus cuerpos estaban en la tumba. ¿Se dieron cuenta? ¿Han notado que en el libro de Jonás es un punto muy importante? Jonás estaba muerto dentro de la ballena. No estaba vivo. Lean el libro de Jonás con atención y encontrarán que cuando los marineros lo arrojaron por la borda para detener la tormenta que Dios había enviado, que su cuerpo se hundió en el fondo del mar, dijo: yo estuve entre las algas, en las raíces de las montañas. Ahora, se tarda 1 minuto y medio en ahogarse y se tarda más de 1 minuto y medio en llegar al fondo del mar. Y dice que las aguas se metieron en mi garganta. Describe el ahogamiento. Entonces, ¿de dónde oró? Su cuerpo estaba dentro de la ballena, pero dice que oró desde el Sheol. Su espíritu estaba en Sheol. Dijo: bajé al lugar donde los barrotes de la vida se cerraron sobre mí. Y gritó. Literalmente dice: estoy llorando, gritando en el Sheol. Él estaba muerto dentro de la ballena, y por lo tanto la ballena había recogido un cadáver y luego lo vomitó
ese cuerpo en tierra firme. Y eso fue una resurrección de entre los muertos. ¿Entienden la historia ahora? La ballena no se tragó un cuerpo vivo. Y él no estaba orando desde la ballena, oraba desde el Sheol. Espíritu y cuerpo se habían separado. Y por eso Jesús dijo, como Jonás estaba dentro de la ballena, así va a estar el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Su cuerpo estaría ahí, pero su espíritu estaría en el Sheol, entre los que ya habían muerto. Ahora, ¿a quién le debemos esta información? La respuesta es a Pedro. En Primera de Pedro nos dice exactamente dónde estaba Jesús y qué estaba haciendo. Y de hecho lo dice de esta manera: que Jesús fue muerto en el cuerpo, pero vivo en el espíritu. Que luego fue al Sheol, al Hades, y se unió a los muertos y les predicó. ¡Qué información tan asombrosa! Y Pedro nos las da. ¿Saben? El Señor se apareció en la resurrección, especialmente a Pedro, pero no tenemos registro de dónde estaba cuando ocurrió o lo que se dijeron el uno al otro, y entonces tengo que usar mi imaginación. Cuando Jesús se le apareció a Pedro, Pedro le dijo: Pedro, ¿dónde estabas? ¿Dónde en la tierra estabas? Y Jesús le dijo: no he estado en la tierra, he estado en el Hades. Entonces, ¿qué has estado haciendo en el Hades? Y Jesús le dijo a Pedro, y Pedro lo registró en su carta: estaba predicando el Evangelio a los muertos, pero no a todos. Pero dijo que solo le predicó a los que murieron en el diluvio de Noé. No predicó a todos los muertos, pero predicó a los que murieron en el diluvio de Noé. Fue 2000 años antes de esto. Lo que nos dice es esto: no solamente que Jesús estaba totalmente consciente después de la muerte, sino que las personas que murieron en el diluvio de Noé también estaban completamente conscientes y podían escucharlo predicar. Aquí hay un pensamiento real para ustedes. No dejas de ser tú mismo cuando mueres. 2 minutos después de tu muerte estarás plenamente consciente. Sabrás quién eres, sabrás dónde estás, sabrás con quién estás. Y la prueba de ello está aquí. Jesús, entre su muerte y resurrección, fue al mundo de los muertos y predicó a los que se ahogaron en los días de Noé y les dio el Evangelio. Y me quedé perplejo, no tengo la respuesta para esto en las Escrituras y pueden rechazarla si quieren. Pero pensé, ¿por qué Jesús predicaría a los que se ahogaron en el diluvio de Noé y solo a ellos? Y se me ocurrió esta respuesta. Eran los únicos que podían quejarse de la injusticia de Dios al decir: nos limpiaste de la tierra antes de nuestro tiempo, y que Dios había prometido no volver a hacerlo nunca más a ninguna generación. Así que podrían haberse quejado de la injusticia de Dios, de no negarles la oportunidad que tendrían otras generaciones. Si eso es así, entonces tal vez el Padre le dijo al Hijo: ve y predica a esa generación, porque no fui realmente justo con ellos, o mejor dicho, he sido menos que justo desde entonces, al no volver a hacerlo. Pero ve y predícales. Si esa es la respuesta correcta o no, no lo sé. Pero el hecho está ahí. Lo dice Pedro en el capítulo 3 de su primera carta. En el Espíritu fue al mundo de los muertos y predicó a los que se habían ahogado en los días de Noé. ¡Qué revelación tan sorprendente! El problema es que cuando las iglesias hacen lo que ellos llaman servicios de Semana Santa, se realizan de domingo a viernes y luego no se vuelven a reunir hasta el domingo, y no hay
servicios de Semana Santa los sábados en ninguna iglesia del mundo. Por lo tanto, a nadie le han dicho nunca lo que Jesús estaba haciendo en el sábado. Y simplemente lo hemos descuidado. Y tal vez para algunos de ustedes esta sea la primera vez que escuchen esto. Bueno, revisen lo que digo. No crean nada de lo que dice David Pawson. Lo conozco muy bien. No se dejen engañar. Vayan y revisen sus Biblias. Lean sus Biblias y miren si lo que les estoy diciendo es la palabra de Dios. Y si no pueden encontrarlo en su Biblia, olvídenlo. Por el amor de Dios. Olvídenlo. Y no vayan a buscar a otro predicador para la próxima comida. Volviendo a lo que Jesús estaba haciendo entre su muerte y su resurrección, estaba predicando a los muertos y encontrarán en 1 Pedro capítulo 4, nuevamente, una referencia de que fue predicado el Evangelio a los muertos. Y eso es lo que estaba haciendo. Y luego volvió a la vida aquí y ahora, mientras están separados de su cuerpo, realmente no puedes tener contacto normal con las personas que están todavía en la tierra. Eso es lo que hace a la muerte una ruptura para nosotros. Lo sabemos tan pronto como un ser querido muere. No podemos hablar con ellos ahora, no podemos abrazarlos. Estamos separados de ellos. Porque la muerte te separa de los vivos, pero no te separa de los muertos. Es muy importante darse cuenta de esto y dejen que intente resumir esto. Hay 3 fases de la existencia humana que llamamos encarnados, desencarnado y reencarnado. Y cada uno de ustedes en esta sala va a pasar por estas 3 fases y se encuentra ahora en la fase encarnada mientras me escuchan. Y solamente puedo comunicarme con ustedes porque también estoy encarnado. Pero un día de estos descubrirán que he sido desencarnado y seré aislado de ustedes. Y aparte de escuchar las grabaciones, no podrán hablar conmigo. A juzgar por cómo me abrazaron anoche, van a sentirlo. Me quedé después y recibí muchos abrazos. Pero cuando mi hija murió a los 36 años, me separaron de ella. Pero ella está muy viva. Es ese tipo de chica activa, muy viva. Estoy seguro de que ahora está aún más viva que entonces, pero no puedo comunicarme con ella. La gente lo intenta a través de mediums, de espiritistas, y es fatal, porque los demonios tienen el don maravilloso de imitar a las personas, y pueden imitar a los muertos con tanta habilidad que las personas se dejan engañar. De vez en cuando Dios puede permitirnos comunicarnos con alguien que está muerto, pero no es una experiencia que se debe buscar. Dice que no vayamos a mediums, que no vayamos a espiritistas, pero, por ejemplo, Saúl fue traído, Samuel fue resucitado de entre los muertos para hablar con Saúl, y Jesús habló con Moisés y Elías en el Monte Hermón. Así que hay comunicaciones ocasionales entre los muertos y los vivos en la Biblia, pero solo cuando Dios lo ordena. No tenemos que buscarlo. Tengo muchas ganas de volver a estar con mi hija y comunicarme con ella otra vez, pero sé con quién está y me temo que le he pedido a varios moribundos que le den mi amor a mi hija. ¿Eso les suena extraño? Pero ellos la conocerán, la encontrarán antes que yo. Así que quiero que le transmitan mi mensaje. De hecho, descubrí que eso les da esperanza, porque se dan cuenta de que realmente creo en la vida después de la muerte. Así que estamos en esta etapa encarnada y el cuerpo realmente es una gran limitación para nosotros. Y el espíritu es liberado al morir y estará con Jesús y con su pueblo en plena comunicación, en plena conciencia y conocimiento, pero aislado de nosotros temporalmente.
Y la tercera fase de la existencia humana es tener un nuevo cuerpo y volverte un resucitado, no un reencarnado. No creo en la reencarnación, porque la teoría de la reencarnación es que regresas como otra persona e incluso como un animal si no has sido muy bueno. Y hay una vieja canción que dice: ten cuidado porque un pato podría ser la madre de alguien. ¿Recuerdan esa canción? Pero eso es basura, es reencarnación. No crean en eso, sino resucitar con tú mismo, como tú mismo, en tu propio cuerpo. Bueno, eso es una maravillosa noticia. Por eso pasamos por estas tres fases, si quieren. Pasamos por la fase 1, a la fase 2 y de encarnados a desencarnados, uno a uno. Pero pasaremos a la fase 2, de la fase 2 a la fase 3, para estar resucitados juntos. O más bien, habrá 2 días diferentes en los que los justos serán reencarnados, resucitados, y los malvados resucitarán más tarde. Y es donde pasamos la eternidad con esos cuerpos lo que hace la diferencia. Así que aquí tenemos 3 fases. Ahora lo que voy a decir es que Jesús pasó por las 3 fases en el espacio de una semana, que es más rápido que nadie. Estaba encarnado, luego estaba desencarnado, e incluso en ese estado podía seguir predicando y enseñando, pero no a los vivos, sino a los muertos. Y luego volvió a resucitar, y eso le permitió volver a estar con la gente de este mundo. Así que ven el patrón, y en las Escrituras a él se le llama nuestro pionero. Él se ha adelantado a nosotros. Él es el pionero, nos ha mostrado las 3 etapas de toda nuestra existencia. Y esta fase encarnada es simplemente una preparación para la próxima. Y lo que hacemos en este estado encarnado va a afectar todo nuestro futuro de una manera u otra. Pero todos resucitarán de entre los muertos, independientemente de los demás. Pero lo que les sucede cuando sean reencarnados es la pregunta crucial. ¿Y dónde pasarán esa tercera fase? Esa es la pregunta más importante de todas. ¿Será en una nueva tierra o en el infierno? Así que si creen que nuestro futuro irá al cielo cuando muramos, ese no es todo el futuro. De todos modos, regresarán del cielo a la tierra. He realizado funerales para mi hija y mi hermana y su esposo, y para mi suegra, a los 98 años de edad, y en cada funeral he dicho que algún día regresarían. Estarían de vuelta con cuerpo y estarían de nuevo en la tierra. Y ya saben, miraba a la congregación y cada vez parecía como si yo estuviera predicando budismo. Nunca habían escuchado eso. Nunca lo habían visto en sus Biblias. Pero está ahí. Así que de eso se trata el entierro de Jesús. Prueba que estaba muerto, que fue separado de nosotros, que fue separado de todos sus discípulos, pero no fue separado de Dios y no fue separado de entre los muertos. Y continuó predicándoles cuando no podía predicar a la gente en la tierra, y eso les da inmediatamente una idea de qué sucederá. Seremos plenamente conscientes inmediatamente después de la muerte. Estaremos con aquellos que ya han muerto, y especialmente con Cristo, y aquellos que han muerto en Cristo. Espero eso con ansias. Así que si voy antes que mi esposa, me despido de ella, pero le digo: hola, mi hija. Es así de real. Y le doy gracias al Señor por ser mi pionero, el que marca el camino y prepara el camino, y asegurarme mi futuro en Él. Regresen para la segunda charla.
Usted ha estado escuchando David Powson. Otras charlas se pueden bajar gratuitamente de sus sitios web davidpowson.org o davidpowson.co.uk. Gracias por escuchar.